Gracias, presidenta, señorías. Buenos días, consejero. Las mentiras tienen las patitas cortas, pero hay que ver cómo corren. De ahí, consejero, la solicitud de esta comparecencia con la intención de poner negro sobre blanco y, sobre todo, aclarar a la ciudadanía las condiciones reales sobre la gratuidad del transporte terrestre, porque entre los que hablan sin conocimiento y los que únicamente han buscado una foto y un titular, por cierto, nada nuevo bajo el sol, se ha creado un enredo en el que, como siempre, a mar revuelta, ganancia de pescadores. Pero los que van a perder van a ser los ciudadanos y el servicio público. Y esto a Nueva Canaria nos preocupa mucho. A otros no sé, pero a Nueva Canaria nos preocupa e, insisto, nos preocupa mucho. Esta historia comienza el pasado mes de julio, cuando el Gobierno de España anuncia que a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre, los usuarios de los trenes de cercanías y de media distancia tendrían una bonificación del 100% en el coste de sus desplazamientos, mientras que la bonificación para los traslados en autobuses en la península sería del 30% y en Canarias el transporte en guaguas y en tranvía tendría una bonificación del 50%. Y en este momento algunos empiezan a decir que a los canarios y canarias nos están tratando como ciudadanos de segunda. Esos otros viajan gratis, mientras que los canarios pagamos el 50%. No lo digo yo, lo decía el señor Clavijo. Y esta es la primera falsedad de todas las que se han ido declarando, porque en Península solo viajan gratis los usuarios de los trenes de cercanía y de media distancia, que representan tan solo el 10% del total de los usuarios del transporte público. El 90% restante no viajan gratis, lo hacen pagando el 70% del billete, mientras que nosotros de septiembre a diciembre solo pagamos el 50%. Pero ante las permanentes reivindicaciones de que se incrementara la bonificación, cuestión que tengo que decir que hasta Nueva Canaria nosotros vimos en principio con buenos ojos, nos pusimos a estudiar el asunto. Y digo que vimos en principio con buenos ojos porque, siendo realmente una buena medida, tras un análisis más profundo y diversas reuniones con el sector, lo desechamos por precipitada, y porque las consecuencias de dicha precipitación podrían ser muy perniciosas tras su implantación. En este sentido, se han manifestado los gerentes de las entidades que prestan el servicio en las islas capitalinas. Me refiero a TICSA, a guaguas municipales y a Global, que son las que mueven el 83% de todos los usuarios del transporte terrestre colectivo, con lo que entiendo que poner en duda sus apreciaciones es, como poco, una temeridad. Pero temerarios como las veigas, a ver los haylos. Los gerentes de TICSA, de guaguas municipales y de Global avisaron de que no podían poner en práctica la gratuidad de los viajes con los medios de los que disponen, o por lo menos no sin que se deteriore la calidad del servicio. Advierten que se necesitan más guaguas, pero que tardan por lo menos un año en llegar, porque es que es sorpresa, las guaguas ni se compran en el súper ni se compran en Carrefour. Y que si ya se está dando casos en determinadas rutas y en horas punta de guaguas repletas con la gratuidad, podría darse el caso de que fuera mucho más usual ver a los conductores sin poder recoger usuarios en las paradas. Consejero, faltan escasos 20 días para que entre en vigor la medida, y con todo esto y en esta primera ronda, pues hacerle 6 preguntas o 5 preguntas. En la primera, si va a poder ser gratis el transporte de guaguas y tranvía a partir del 1 de enero sin que se vea mermada la calidad del servicio. La segunda, que es en el caso de que el incremento de viajeros que se produzca sea entre un 5 y un 7%, que es lo que se está planteando, con la flota que posee cada una de las empresas operadoras, va a poder hacer frente al incremento de demanda, y en caso contrario, ¿cuántas guaguas se prevé pueden ser necesarios? En tercer lugar, ¿cuántos títulos multiviajes son los que se van a operar con la gratuidad del 100%? ¿Qué ocurrirá con el resto de los abonos o títulos hoy en vigor y, en particular, pues con el bono guagua o bono 10 de guaguas municipales, que a día de hoy sí se beneficia del descuento del 50%, sí, y le pregunto si también lo va a poder hacer del 100%?
Y en caso contrario, consejero, ¿por qué no lo va a poder hacer? La quinta pregunta sería si está preparado el sistema de cancelación de las guaguas para hacer frente a la gratuidad de los viajes. Y la sexta es si esta bonificación es para todos los usuarios del transporte público regular de viajeros o si tan solo es para algunos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Comencé mi anterior intervención diciendo que las mentiras tenían las patitas cortas y hemos vuelto a escuchar en esta Cámara otras corriendo de un lado para otro. Y por cierto, nosotros no hacemos oposición a la oposición. Lo que hacemos es desenmascarar las mentiras de la oposición. Algunos se han empeñado en vender esta medida a través de grandes titulares, grandilocuentemente, aunque sin la veracidad que hubiera sido o que se hubiera esperado de una propuesta que de forma seria considerase el bolsillo de los canarios y las canarias, el servicio público del transporte, las emisiones de CO2 o el medio ambiente. Pero ahora, para no variar y sin haber estudiado en profundidad lo que pretendía y centrados, insisto, en el titular, hablaron de gratuidad de transporte universal. Lo hablaron, algo que no está contemplado, que no es así tampoco en la península, lo que nos lleva a pensar que ni siquiera son conocedores de lo que estaban negociando. Y una vez montado el lío, hay que derivar las responsabilidades. Si la medida no se pone en marcha, será culpa de los ayuntamientos, de los cabildos o de usted mismo, consejero, de la falta de voluntad política, de no querer poner en marcha el logro de Coalición Canaria, porque el logro es de Coalición Canaria. Ahora el lloro es de los canarios en Canarias. La culpa ya no es de Madrid, la culpa es de aquí. Cuando lo único cierto es que son estas instituciones y las empresas operadoras las que deben asumir las consecuencias de este desaguisado. Insisto, buena medida, pero sin planificación. En primer lugar, invirtiendo millones de euros en la adquisición de nuevas guaguas, una inversión que obviamente no se amortiza en un año, que es el tiempo en que está en vigor la medida. Además, los operadores tienen que afrontar la falta de liquidez, ya que en la actualidad parte de los gastos que ocasiona la prestación del servicio se costean con los ingresos de las ventas de los abonos o de los títulos multiviajes, liquidez que ahora desaparece, generando una tensión importante de tesorería que las empresas deberán afrontar si se las conceden con pólizas de crédito cuyo coste financiero no está subvencionado. Y por cierto, la parte de la subvención del 50% de descuento que se puso en marcha el 1 de septiembre, 3 meses más tarde, aún no se ha cobrado. Y ojo, estas tensiones están previstas en el sistema presente con el número actual de pasajeros, pero si los viajeros se incrementan, mayor será esta tensión de tesorería. Quería que pusieran un vídeo. Las soluciones son que las partidas que se venían utilizando de aquí para atrás para bonificar el bono de guagua, que ya no las van a tener que utilizar porque hemos conseguido, Coalición Canaria, a través de la negociación, traer dinero para ya bonificar los bonos, esas partidas les quedan liberadas para contratar chofer, para hacer inversiones en guagua. Y en materia del sector del taxi, nosotros siempre hemos dicho que ahora se van a liberar unos recursos importantes y que las instituciones, dígase ayuntamiento, dígase cabildo, puede hacer un plan de modernización o de apuesta por el sector del taxi. No obstante, lo que nosotros creemos es que para los trayectos cortos, que es principalmente los taxis, el hecho de usar transporte público al final te hace más o te inclina más a la posibilidad de para un trayecto corto poder coger el taxi, ¿no? Pues es de tal calibre el desconocimiento del que hablan, la imprudencia en las declaraciones, que llegan incluso a afirmar,
como se escucha en el vídeo, aunque se escuchó bajo, que las cantidades aportadas por los cabildos, ayuntamientos y por el propio Gobierno de Canarias van a quedar liberadas y que lo que deben hacer con esas cantidades es dedicarla a la compra de vehículos, a la contratación de choferes o al plan para el taxi, otro sector afectado del que también pasaron olímpicamente. Pero la realidad es que no hay partidas liberadas. Repito, no hay ninguna partida que quede liberada, como ha quedado patente. La señora Fernández no tiene ni idea de lo que habla. Y pongamos, por ejemplo, que un billete costara 1 euro. ¿No? Pues de ese euro, 20 céntimos los pone el REF, 55 céntimos los ponen las administraciones canarias y 25% los ponen los usuarios. Ahora pasaríamos con la gratuidad a partir del 1 de enero, pues con 20 céntimos puestos por el REF y los el 55% puesto por las administraciones canarias y el 25% restante que hasta ahora ponían los usuarios, pues ahora lo pondrá el Estado a través de esa subvención a la gratuidad. Con lo cual la pregunta es, ¿qué partida va a quedar liberada? Pues no va a quedar liberada ninguna. Ni para comprar guaguas, ni taxis, ni choferes. Eso que afirma una diputada del Congreso que nos representa a todos y un expresidente del Gobierno de Canarias y ahora senador errante. Y por si lo anterior no fuera suficiente, tampoco vamos a mejorar el transporte público, porque no vamos a mejorar la eficiencia del servicio. No tenemos carriles exclusivos, no podemos cumplir con la puntualidad, con las carreteras abarrotadas y con las colas interminables por proyectos que durante años quedaron en gaveta durmiendo el sueño de los justos. No va a haber un trasvase importante de personas del vehículo privado a las guaguas, porque, por ejemplo, en el caso del transporte urbano, lo que va a ocurrir es que esa bonificación ya está ocurriendo con el 50%, el trasvase se hace para trayectos que antes se hacían de forma peatonal y la incorporación de usuarios en hora valle. En definitiva, un dislate en términos de planificación que se ha vendido como una medida estrella para mejorar nuestro transporte, una copia de lo que se ejecuta en Península y que no se adapta a nuestro REP. En definitiva, lo que Coalición Canaria ha conseguido o ha actuado como el pingüino que oye que regalan bikinis y coge uno para bañarse, nada más y nada menos que en el Ártico. En cualquier caso, sí decir que inicialmente no se dio ninguna gratuidad a la ciudadanía, solo a los abonos y a los títulos multiviajes, no los que pagan el billete sencillo. Pero el bono 10, el bono guagua sí que estaba bonificado y ahora, según me han dicho, no lo va a estar y quiero, consejero, que me lo clarifique. Por último, por favor. Por último, alguien ha comentado que ayer y nuevamente hoy asistimos a un debate inédito. Y yo lo que quiero comentar, que lo inédito ha sido en esta Cámara durante los últimos 3 años, es que algunos subirse en esta tribuna como si esto fuera un plató y, en definitiva, para escenificar un guión escrito por Coalición Canaria con el único fin de buscarse un echadero. Quien vino a romper la burbuja de Coalición Canaria, lo único que ha hecho es introducirse en ella. No obstante, y todo lo dicho, consejero, ahora con los pingüinos bañándose en el Ártico con los bikinis regalados, le queda un arduo trabajo para obrar el milagro de poner en marcha la gratuidad el 1 de enero del 23 y me consta que se están batiendo el cobre para hacerlo posible. Y desde luego, desde Nueva Canarias, les deseamos muchísima suerte.